Bienvenidos a otro episodio de tu podcast No Respires, Corre. Hoy vamos a dar continuidad a la segunda parte del tema ¿Sabes quién te visita? ¿Fantasmas, espíritus, tulpas o tu subconsciente? Comparto con la autora del texto Visitas del Más Allá, Sylvia Browne, que el mundo de los espíritus y fantasmas es fascinante, pero es necesario aprender a conocer la naturaleza de esos fenómenos, sus causas y cómo tratar con ellos. Pero el tema de los espíritus y fantasmas son solamente el comienzo en lo relativo a las cosas que se mueven por las noches o por el día. Esos intrusos que son bienvenidos o no, que nos hacen dudar de lo que oímos, vemos o pensamos. Antes de entrar en materia sobre el tema, permítame compartirles dos sucesos. Considero que el primero lo podemos calificar como sobrenatural y el segundo como parte de las leyendas que aún suscitan en nuestro país, el cual podríamos catalogarlo como ocultismo. Mucho he escuchado en algunos programas que a estas personas que se convierten en algún animal se les llama nahuales. En Nicaragua no hay un nombre específico para esto, se dice que son brujos o nos remontamos a las leyendas que aún son creídas en nuestro país. Les voy a narrar algo que me sucedió con mi papá, ya fallecido. En el año 2015 yo adquirí una propiedad, una casa, que es en la que actualmente vivo. Esta propiedad pues fue entregada sin ningún muro, sin nada, ¿verdad? Todo nos comunicábamos a través de los patios delanteros o traseros o de los patios que tenemos a los lados. Entonces yo, tratando de mejorar este tipo de situación para no estar, ¿verdad?, viendo al vecino de al lado o de atrás, decidí cerrar mi casa por la parte trasera primeramente para asegurar, ¿verdad?, la puerta trasera. Y entonces contraté a unos constructores para que me hicieran el trabajo, el muro, que me cerrara la parte de atrás. Y bueno, yo los contraté, vine y ellos llegaban a trabajar a las 8 de la mañana, pero yo a esa hora ya me había ido a mi trabajo. Entonces ellos trabajaban solos en la parte trasera, mi casa quedaba completamente cerrada, enllavada. Y cuando yo regresaba de mi trabajo ya no los encontraba porque ellos se iban a las 5 y yo estaba regresando tipo 6:30, 7 de la noche a mi casa. Pero me llamó la atención algo que desde el primer día que ellos empezaron a trabajar, cuando yo llegué por la tarde-noche a mi casa, yo entraba por la parte trasera donde ellos estaban trabajando para poder revisar el avance que ellos habían hecho ese día. Entonces noté que en la entrada de la puerta había una línea de tierra bien acomodadita, recta, que cubría todo lo ancho de la puerta en la parte inferior. Entonces yo no la pisé, ¿verdad? Abrí la puerta, entré porque pensé que era alguna señal que ellos habían dejado. Y así pasaron 3, 4 días que diario yo encontraba esa señal, esa recta de tierra ahí en la parte inferior de la puerta. Y pues siempre pues me quedaba ahí con mis dudas de ellos, será alguna señal, algo que me dejan ellos, no sé pues. Pero como al 5.º día yo me quedé a esperarlos a las 8 de la mañana porque quería saber si necesitaban más material, que como estaba pues ver el avance, darle algunas observaciones del trabajo. Entonces los esperé. Cuando llegaron, bueno, le digo al que estaba encargado al frente del equipo que estaba trabajando, mire, ya platicamos, ya me dijo cómo iba y todo, ¿verdad? Me explicó. Y entonces yo lo aproveché y le pregunté, mire, ¿y por qué deja esa raya de tierra ahí en la entrada a la puerta? Entonces me queda viendo y me dice,
Fíjese que nosotros no dejamos ninguna raya ahí. Cuando nosotros nos vamos, todo esto queda limpio porque barremos, recogemos todo lo que ya se trabajó y amontonamos aquí la arena, aquí esto, aquí lo otro, pero esa raya de tierra no. Y ellos lo estaban viendo porque yo se las enseñé. Sí, dice, nosotros también la encontramos por la mañana y pensábamos que era usted la que la dejaba. No, le digo, para nada. Entonces, mire, me dice, aquí viene un señor, todos los días ha venido un señor, desde que nosotros iniciamos a trabajarle, que dice que es su papá. Y se sienta a estar viendo lo que nosotros estamos haciendo. Y él dice, yo vengo a ver el trabajo que le están haciendo a mi hija para que no se lo dejen mal hecho. Yo me quedé... ¿Qué? ¿Paralizada? Pero no, digo yo, si mi papá tiene 10 años de haber fallecido, mi papá murió en el 2005, yo estaba ya en el 2015. Entonces, qué raro, digo yo, ¿y cómo es el Señor? Y ya me describieron a mi padre, me describieron cómo era él. Entonces yo quedé en shock, ¿verdad? Porque, ¿cómo? Digo yo, no puede ser, ¿verdad? Y, no, le digo, ¿usted me está jugando alguna broma? No, me dice. Vaya y pregúntele al portero que ese señor viene todos los días acá. Ay, entonces yo me quedé, ¿verdad? Con la cosa porque había otra cosa rara y es que nadie más estaba construyendo porque apenas éramos como 5 o 6 que habíamos llegado a esa nueva urbanizadora. Y las demás casas estaban desocupadas y las líneas de enfrente y detrás de mi casa todavía no se habían construido. Entonces nadie más estaba construyendo, solamente yo estaba cerrando mi patio. Entonces eso me llamaba la atención. Digo, ¿quién más va a venir a supervisar el trabajo que me están haciendo? Y entonces me quedé con la cosa, ¿verdad? Y me fui donde el hombre que cuidaba la entrada a la urbanizadora, en el portón, y le pregunto, mire, ¿es cierto que aquí, le digo, ha venido un señor a ver el trabajo de mi casa? Sí, me dice el portero. Fíjese, me dice que viene en un taxi. Se para el taxi aquí, dice, en la entrada, porque yo no lo dejo entrar. Entonces él se baja y me dice, voy a la letra B4, donde mi hija Xiomara. Y como yo la conozco, yo sé que usted, me dice, porque son los únicos que están aquí, 4, 5, 6 habitantes, dice, y entonces pues yo lo dejo pasar, porque dice que viene a supervisar el trabajo que le están haciendo los constructores. Y entonces el taxi aquí lo espera. Aquí lo espera, dice, aquí se queda parqueado el taxi y después él se va, dice. Tal vez no todo el día se queda, pero sí viene su rato, dice, y se va. Se sale y me dice adiós amigo y ya se va. Pero el señor es así, 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 me lo describió igual que me lo describieron los trabajadores. Yo quedé completamente desubicada y digo, ¿qué está pasando aquí? Pues, es mi papá realmente que me está viniendo a ver el trabajo. Y es más, los trabajadores me decían, fíjese que él nos regaña. Él decía, no, eso no es así, cuidado le cae a mi hija esa pared porque se las van a ver conmigo, eso tiene que quedar muy bien hecho porque esta es la casa de mi hija. Y entonces los regañaba y les decía, entonces ellos se ponían molestos porque decía, que friegue este señor aquí supervisándonos el trabajo. Y nosotros, dice, no le habíamos dicho a usted porque no la habíamos podido ver, pues, porque nunca nos encontramos. Pero a partir de ese día, no volví a encontrar esa línea de tierra frente a la puerta, ni volvió él a venir a supervisar el trabajo de la casa. Ese era mi padre. Por eso lo califico como algo sobrenatural, porque él se apareció a cuidar algo que es mío y entonces estaba pendiente de que todo para mí estuviera bien.
Ahora escucharemos este audio que me lo envió un seguidor para que escuchen lo que él nos narra de lo que le sucedió hace unos cuantos añitos, pero que aún parece que eso todavía aún persiste en ese lugar donde él nos nombra. Dice que en lo alto, en la parte del kilómetro 37, siempre sale como ha salido un espectro, un perro, no sé lo que pasó, qué es lo que sale. Entonces, una noche, parte sola, como unos 5 kilómetros de la casa, de mi casa, 5 o 6 kilómetros, me fui a nada, a dar una vuelta. Cuando yo venía como a las 8 de la noche, en una parte que es oscura y que se dice que allí siempre han escuchado llantos de niños y cosas así, y la gente siente recelo que pasar solo ahí. Yo iba en una bicicleta y cuando iba pasando justamente en ese lugar que le dicen el botadero, salió un perro así a mi izquierda, un perrito negro. Y a medida que yo iba avanzando, el perro iba creciendo, pero él se me iba cruzando en el camino. Pero para atravesarte, que pero yo nunca lo atravesé, no, yo nunca él se iba creciendo, yo iba avanzando, pero nunca lo atropellé a él. Bueno, cuando pasó eso, me sentí que andaba el afro y le metí la pata a la bicicleta y solo lo volví a ver y se quedó. Sí, o sea, los ojos le chispeaban, pero lo más extraño es que yo nunca lo choqué y él se iba creciendo y iba cruzándome la calle. Y no solo fue a mí, fue a otros muchachos contemporáneos, amigos que salían. Le salió a esos muchachos que viajaban solos, le salió a un primo que iba de hacer una visita a una muchacha. ¿A qué hora salí de ese lugar? 8 o 9 de la noche. Temprano. Pero vos sabés que en el campo, en la zona rural, 9 de la noche ya es la hora. Podríamos decir que esto es una bruja, un brujo, o es el cadejo. Recordemos que en nuestras leyendas existe la leyenda del cadejo, que es un perro grande, negro. Incluso se dice que son dos tipos de cadejos. Uno es blanco y el otro es negro. El blanco es el que acompaña a las mujeres cuando las encuentra en la calle y las acompaña hasta la entrada de su casa. El otro es el negro, que es el que acompaña a los hombres. Pero hay otra versión que dice que el cadejo blanco es benigno y que acompaña a todo, sea hombre o mujer, hasta su casa, que lo acompaña en el camino. Y que el cadejo negro es maligno y que ataca a las personas de moral dudosa. Esas son las dos versiones que se manejan sobre el cadejo. Podría ser, ¿verdad?, que este sea ese caso del cadejo negro porque nunca no le hizo daño, y además la característica principal que dio es que era negro y que iba creciendo y nunca, ¿verdad?, que este animal se le cruzaba en el camino y él no dejó de pedalear en la bicicleta y nunca lo golpeó, nunca lo tocó. Y después lo dejó ahí. Cuando él apresuró el paso más rápido con la bicicleta, el animal quedó atrás y ya no lo siguió viendo. Entonces podemos decir que puede ser uno de los dos casos: o era un brujo o una bruja, o era el cadejo que lo acompañó en ese pedazo que él anduvo ahí. Entrando en materia ya con el tema que estamos dando continuidad, hablaremos de los tulpa. ¿Qué es un tulpa? Según Sylvia Brown, tulpa es un vocablo tibetano y se refiere a los seres que se originan en la mente y que posteriormente, a través de una creencia intensa y la visualización, se convierten en realidades físicas. Se trata de que una mente o varias crean un ser vivo totalmente real y físico que acabará teniendo vida propia y cobrará fuerza a medida que cada vez más personas crean en su existencia, hasta que al final sea más difícil deshacerse de ella
que la visualización que sirvió para crearla. Nos sigue diciendo Sylvia Browne: si creéis imposible que un ser vivo tangible pueda crearse con el poder de la mente, recordad que todas las cosas que existen en este mundo creadas por los hombres se originaron con un único pensamiento. Así pues, la tulpa no es más que esos poderosos pensamientos y emociones proyectados que acaban convirtiéndose en forma física. Cuantos más pensamientos, emociones y credibilidad inviertas en la tulpa, más reales y vivos se tornan. Es importante recordar que cuando cobran existencia propia y sus creadores no controlan sus apariciones y desapariciones, ya no son seres imaginarios y por tanto será difícil deshacerse de ellos. Nos dice Silvia que el Yeti de los Himalayas o el abominable hombre de las nieves es un magnífico ejemplo de los tulpas. Primeramente fue creado por el rumor y la leyenda y luego nacido por el temor cada vez más generalizado de su supuesta existencia. Lo único que se han observado son fotografías, enormes huellas en las montañas profundas, nevadas, y aunque al parecer se ha visto fugazmente a una distancia de 500 metros, nunca se ha registrado su forma entera. Ahí tenemos la clara explicación de qué es un tulpa. Ahora vamos a oír lo que nos dice Hans Herrling sobre el subconsciente. Este fue un escritor y periodista alemán. Nació en 1925 y murió en 1994. En su obra El mundo de lo ultrasensorial, muy buena esa obra, yo se las recomiendo para los que están interesados, lo lean todos los casos que él expone ahí. Muy buenísimo, excelente escritor. Nos dice Hans: sabemos en realidad mucho más de lo que sabemos, y lo sabemos gracias a la fuerza que llamamos subconsciencia en contraposición a la conciencia. La subconsciencia es la parte en sombras de nuestra alma, o para quien no guste de esta palabra, de nuestra personalidad. Es un segundo yo, un yo oculto, que determina la mayor parte de nuestra vida diaria y posee fuerzas y capacidades misteriosas de cuya existencia no tiene conocimiento la conciencia. Quien pretenda abrirse paso en el secreto del ocultismo ha de seguir primero las huellas de nuestro segundo yo. Los modernos psicólogos han establecido de la forma siguiente las facultades de nuestra subconsciencia. Desconoce la fatiga, percibe muchas cosas, no se le escapa nada, reacciona con mayor sensibilidad a las impresiones exteriores, juzga mucho más acertadamente. Nuestra subconsciencia influye en nuestro cuerpo de las maneras más diversas. Una voluntad instintiva puede duplicar nuestras energías y el miedo instintivo puede paralizarlas por entero. Les voy a comentar dos casos que nos pone aquí Hans sobre el uso, ¿verdad? Cómo usamos ese otro yo, esa subconsciencia. Nos cuenta acá en su escrito que un médico berlinés, el profesor Carl Ludwig, tenía un paciente que era capaz, solo gracias a su fuerza de voluntad, de dislocarse y volver a su posición normal cuando quería. Dislocaba las articulaciones del hombro y la cadera. Y otra paciente podía, cuando le era pedido, elevar la temperatura de su cuerpo hasta una altura peligrosa para la vida, a 42 grados. Esos son algunos casos de los cuales nos habla Hans, pero hay un sinnúmero de casos
increíbles, muy espectaculares, ¿verdad? Que uno se queda, wow, ¿cómo puede uno mismo con su mente hacer tantas cosas y no nos damos cuenta, no hemos, descubierto esas capacidades que puede tener el ser humano? Podemos tener alguno y que todavía no lo hemos descubierto para poder hacer uso de ello. Espero te haya gustado esta segunda y última parte de este tema, donde pudimos conocer parte de estas dos obras muy interesantes y buenísimas: Visitas del Más Allá de Sylvia Browne y El Mundo de lo Ultrasensorial de Hans Harling. Muchas gracias, espero te suscribas a mi canal, que me le des like y recuerda, no respires, corre.